Comenzamos la sección semanal con nuestra coach particular de Canarias Ahora Radio, Anne Bogón. Muy buenos días, Anne. Buenos días, Miriam. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Pues comenzamos la semana con ese optimismo que nos transmite y comentábamos en el sumario que con ella analizaremos el dualismo entre lo correcto y lo incorrecto. Intentaremos también liberarnos de esos convencionalismos que nos suele proponer Anne, saliéndonos de lo establecido, porque es importante incluir la flexibilidad en nuestras vidas. Y otra cosa que también intentaremos echar fuera será la culpabilidad y el culto al héroe, para cambiarlo por la motivación como factor de progreso y evitar la indecisión, ya que si no lo hacemos podrá desencadenar de manera repetida ese binomio bien versus mal que a veces nos ocurre, ¿verdad? Sí, exactamente. Es un buen resumen, como siempre. Así que el tema Comenzamos, central, ¿no? sí, el tema central de hoy es efectivamente eso, ¿no? Liberarnos un poco de lo convencional, de lo establecido, para volver a ser más auténtico. En la vida muy a menudo nos vemos, pues, siguiendo normas o tradiciones en las que no creemos, e incluso a veces nos hacen daño, y aún así no conseguimos liberarnos de ella. Y es importante que nos demos cuenta que nunca nada es absoluto. Es decir, que aunque haya una norma o una tradición que nos parece importante, nunca será aplicable al 100% de forma acertada. Siempre habrá casos en los que no es aplicable o no es lo más beneficioso. Por eso el tema de la flexibilidad es importante, darnos cuenta que aunque una norma, una ley, una tradición es importante y la queramos seguir, siempre que tengamos en mente que la flexibilidad debe estar ahí, porque nunca será al 100% acertada, ¿no? Y de hecho las leyes son necesarias en nuestra sociedad, y el orden también, no podemos prescindir de ello, ¿no? Pero a veces nos vemos obedeciendo a leyes internas o familiares o culturales que pueden, pues, perjudicar, ¿no? Y es en ese momento cuando tenemos que reaccionar. ¿Cómo reconocemos que estamos obedeciendo? Pues porque tenemos en la cabeza los famosos debo o debería hacer esto, o no debo o no debería hacer lo otro. Cuando ya hay muchos en nuestra cabeza y nos sentimos mal cuando los aplicamos, es cuando tenemos que empezar a mirarlos y cuestionarlos, ¿vale? El primer punto que Wayne Dyer destaca, ya que estamos con su libro Zonas Erróneas, es un poco ver la diferencia que hay entre entregar el control a lo que es exterior a mí, o entregar el control a lo que es interior a mí. En mis notas había apuntado que un 65% de la población tiende a entregar el control al exterior, pero es aún mayor, es un 75% de la población tiende a dejar a lo exterior controlar su vida. Es decir, que si por ejemplo le preguntas ¿por qué te sientes mal?, un 75% de la población buscará razones externas a él para dar esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, pues mis padres no me han tratado bien, o la crisis me deprime, o alguien me ha ofendido esta mañana y ahora estoy de mal humor, etcétera, ¿no? Entonces, significa básicamente que responsabilizas a los demás o a las circunstancias exteriores de cómo te sientes. Y el resto, un 25%, son los pocos que se autorresponsabilizan de cómo se sienten y de sus resultados. Si les haces la misma pregunta, ¿por qué te sientes mal?, te dirán, pues la verdad que últimamente estoy pensando de forma muy negativa, o me hubiese gustado hacer esto y no lo hice, y como no lo hice, pues ha supuesto esas consecuencias. Que sería lo lógico, ¿no? Reconocer esa situación pues emocional, ¿no? Temporal y comentarlo como algo natural, ¿no? No culpabilizando a otros aspectos externos o como excusas, ¿no? Sin parece. Exacto, digamos que es más realista de autorresponsabilizarnos de lo que está pasando, antes que echar culpa. Y sobre todo cuando necesitamos margen de maniobra para solventar nuestra vida, pues margen de maniobra significa poder actuar. Si las cosas están fuera de mi alcance, no puedo actuar. Cuando me autorresponsabilizo, tengo ese margen de maniobra y tengo posibilidad de mejorar las situaciones que estoy viviendo, ¿no? Entonces, me gustaría que los oyentes se preguntaran, ¿no?, en su cabeza, pues, ¿cómo suelo contestar yo a esa pregunta de cómo me siento y por qué me siento así? Si es algo exterior o si es algo interior. También hablaste de la culpabilidad y del culto al héroe. Son efectivamente dos extremos de una misma línea, que es exterior.
Es decir, cuando culpo, estoy buscando a alguien para responsabilizarlo de lo que me está pasando, ¿no? Digo, pues me siento mal porque tú has hecho esto. Y el culto al héroe es el otro extremo, es decir, me siento genial porque esta persona ha hecho esto o lo otro para mí. Entonces, tanto en el caso de echar la culpa como de dejarse abducir por una persona a la que admiras mucho, sigues teniendo el foco hacia el exterior. Es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que queremos es que los oyentes sean sus propios héroes, es decir, asumir su responsabilidad. Cuando hago esto, pasa esto, y asumo la responsabilidad de ello, y yo confío en mis capacidades lo suficiente para autoinspirarme. Está muy bien inspirarse en otras personas, ¿eh? Pero cuando esa persona ya es quien va a determinar cómo pensar, cómo actuar, cuando ya no me atrevo a tener mis propios criterios porque no han sido avalados por esa persona, es cuando estoy otra vez dejando que otra persona decida por mí, ¿no? También hablamos de lo correcto e incorrecto. ¿Por qué? ¿Qué vínculo hay? Pues simplemente porque va de la mano con los debería. Es decir, cuando yo digo, si hago lo que debo, hago lo correcto. Es decir, hago bien, ¿no? Y cuando no hago lo que debo, hago lo incorrecto, por lo tanto, hago mal. Entonces tenemos claramente sí, hacemos un vínculo entre esas tres formas de expresarnos, ¿no? Cuando hago lo que debo, hago lo correcto, hago bien. Y estamos equivocados en el criterio, es decir, no se trata de que las cosas estén bien o mal. Eso es un criterio de juicio que es muy negativo. Hay que volver a algo más real, es decir, cuando hago esto, ¿cómo son las consecuencias? No bien o mal, ¿cómo son? ¿Son prácticas o poco prácticas? ¿Son útiles o no son útiles? ¿Es efectivo o no es efectivo hacer esto de esta manera? Estamos buscando adjetivos que me aportan información sobre lo que estoy haciendo para poder mejorar lo que estoy haciendo. Cuando digo está bien o está mal, simplemente estoy emitiendo un juicio que no me ayuda de ninguna manera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese criterio de si hago esto, si hago lo que debo, entonces hago bien. No, si hago esto, ¿es efectivo mi maniobra? ¿Sí o no? No. O sí, pero no está bien o está mal. De forma general hay que tener cuidado con la forma dicotómica de expresarse, ¿no? Todo es blanco o negro, bien o mal, correcto o incorrecto, tengo la razón o no la tengo, porque la realidad es que todo es matizable, todo. Y la realidad son un conjunto de matices, muy pocas veces es extremos, pero tendemos a pensar de forma extrema y eso nos perjudica. De hecho, algo que podría mejorar muchísimas tus relaciones simplemente cuando hablas con alguien y no están de acuerdo. ¿Por qué hay que decidir quién tiene razón? ¿Qué importancia tiene quién tiene la razón o no la tiene? ¿Por qué no podemos simplemente yuxtaponer las opiniones? ¿Por qué tenemos que jerarquizar? Pues entonces primero está lo que piensas tú, luego está lo que pienso yo, o al revés, porque quien tiene la razón eres tú. ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué no podemos simplemente establecer, bueno, pues tú piensas eso y al lado yo pienso eso y ya está? Pero Eso muchas veces ocurre en charlas de amigos sí. que las opiniones, pues no siempre estás de acuerdo con tus amigos en algunos temas y parece que sí que están unas opiniones por encima de otras cuando no debería ser así. Deberían simplemente opinar, opinan unos amigos, opinan otros y ya está. Es que una opinión es simplemente una interpretación de la realidad que emite una persona. Entonces, a partir de ahí, todas son equivalentes, es decir, ninguna es mejor que la otra. Pero ahí se mezcla también lo que tú comentas, cuando el tono sube en una conversación entre amigos, cuando no se está de acuerdo, es también porque las personas mezclan lo que es su propia persona con su opinión. Es decir, cuando tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, estás en contra de mí. Ya vamos más allá del contenido, sino tú me estás cuestionando a mí como persona, no estás cuestionando solo lo que yo digo. Y ese desliz es lo que hace que muy a menudo hay mucha tensión cuando hay desacuerdos, que les cuesta a las personas simplemente decir, bueno, pues tú piensas A y yo pienso B y ya está. Sino que hay algo como, sienten que hay algo como ofensivo, ¿no? Que obviamente hay que trabajárselo. También hablamos de la indecisión. Es verdad que la indecisión puede desencadenar el famoso binomio bien y mal. ¿Por qué? Pues justamente por lo que comentábamos antes de correcto e incorrecto. Es decir, cuando no consigo tomar una decisión es porque quiero hacerlo bien. Estoy muy preocupado a la idea de tomar la decisión equivocada, de tomar la decisión incorrecta, la que me va a suponer problemas frente a la decisión correcta, la que me va a dar garantías de éxito.
Entonces, claro, si vemos las cosas de una forma tan extrema, o todo me sale bien o todo me sale mal, es cuando nos bloqueamos y ya no podemos tomar ninguna decisión. La trampa es que es algo puramente teórico. No existe una opción A verde y una opción B roja. No existe una opción A perfecta y una opción B toda chunga. Eso no es así. Tenemos que volver a la realidad otra vez. ¿Cuáles son las consecuencias reales de la opción A? Vamos a determinarla, vamos a explicitarlo claramente, concretamente. Y luego, ¿cuáles son las consecuencias posibles de la decisión B? Y lo mismo. Y ahora, en este momento, con las circunstancias que me rodean y con mi estado de ánimo actual, tomo una decisión sobre cuáles de las consecuencias me resulta más favorable para mí. Pero es falso pensar que uno me va a llevar a un camino de rosa y otro a un camino de espina. Y ahí es donde nos engañamos. Porque no todo es tan radical. Claro que no. No es que no todo, sino que nada es tan radical. Y luego tenemos esa costumbre de arrepentirnos. Que luego cuando tomamos una decisión que no nos ha gustado mucho, el camino a donde nos ha llevado, vamos a flagelejarnos un buen rato culpabilizándonos de haber tomado esa mala decisión, entre comillas. Eso es una pérdida de tiempo, es estar perdido en el pasado. Tenemos que volver a hacer lo mismo. Ahora estoy a un nuevo cruce con nuevas decisiones y vuelvo a hacer todas las consecuencias posibles de una opción, todas las de la otra y vuelvo a tomar una nueva decisión. No hay otra forma de actuar. Lo más importante es quedarse con el hecho de que es una trampa pensar que una solución que una de las opciones es una solución que ofrece garantías, porque nunca se nos ofrece garantía, nunca. Incluso puede haber cruces en las que las dos opciones son malas o las dos opciones son buenas. Siempre hay un potencial de una cosa u la otra, ¿no? Así que lo importante es flexibilizar. No quedarnos en lo dicotómico de bien o mal, en las posiciones extremas, sino flexibilizarnos. Y eso significa que también nos ayuda a pensar de manera más flexible. Y eso nos permite actuar de forma más flexible. Entonces, lo que queremos decir es que siempre que no compliques la vida de las otras personas, mientras tú no haces daño, tú tienes derecho a flexibilizar todos tus deberías y no deberías a tu antojo, a tu manera. Entonces, no estamos diciendo de empezar a comportarse de manera rebelde a toda costa, porque que conste que las personas que se comporten de manera completamente rebelde están buscando aprobación a través de lo inconformismo, pero sigue siendo una búsqueda de aprobación. Entonces, tú crees que estás siendo rebelde y diferente, pero si es a toda costa, es que estás buscando una aprobación, porque estás haciendo exactamente lo mismo que los que hacen lo mismo que los demás. Pero se trata simplemente de ser más auténtico, qué es lo que yo quiero expresar, cómo quiero vivir mi vida y hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? De hecho, la innovación, cuando tú vas a empezar a ser más auténtico, vas a innovar con respecto a la tradición habitual, es un factor de progreso. Lo hemos comentado la semana pasada, que el mundo necesita que gente se salga de lo establecido. Las personas que lo han hecho son las que han marcado los grandes hitos de la historia, ¿no? Pero también tiene un reverso. Es posible que cuando hagas un poco más lo que te da la gana, entre comillas, mientras que no molestes a los demás, es posible que algunas personas te juzguen por ello, que digan que eres un fantasma, porque tú no haces lo mismo que los demás, a él qué le pasa, ¿no? O que eres un egoísta, porque de repente no haces cosas que los demás piensan que se tienen que hacer. Y es un poco un precio a pagar. Pero también tú tienes que ser tolerante, es decir, si tú te ves rodeados de personas que eligen seguir haciendo caso a los debo, también los tienes que respetar. Tú tienes la libertad de dejar de hacerlo y de crear tus nuevos, ellos tienen derecho a seguir haciéndolo. Pero también si te acercas de esas personas, esos amigos que se guían por el debo debería, también te afecta a ti mismo, ¿no? Sí, pero ahí es... No debería, pero... No debería. No debería afectarte. Digamos que habrá que aprender a expresar con mucha asertividad, es decir, con tacto y empatía, el por qué tú haces las cosas de una manera y por qué tú respetas que lo sigan haciendo. Es el mejor momento para decir, entiendo que tú quieras seguir haciendo esto y a la vez yo siento la necesidad de dejar de hacerlo. Habrá que explicarlo, ¿no? Que no estamos juzgándoles por seguir haciéndolo, pero que tú necesitas empezar a marcar una diferencia porque no te sientes auténtico y que para ti lo más importante es sentirte auténtico, ¿no? Una cosa interesante también es decir que
es justamente vinculado a lo que acabas de comentar. No tenemos que hacer un revuelo en torno a nuestros cambios. No tenemos por qué empezar a hacer ruido alrededor. Pues yo ya nunca voy a hacer esto y desafiar a los demás. No es necesario para tu cambio personal. Es suficiente que en tu día a día empieces a marcar poco a poco la diferencia. No hace falta tampoco llamar la atención de todo el mundo sobre esto. No es necesario. Tu cambio personal es para ti, no es para dar lecciones. Es más, es posible que crees tensiones y conflictos si lo haces de una forma violenta con respecto a los demás, ¿no? ¿Cuáles son algunos comportamientos típicos de los debería? Pues, por ejemplo, cuando nos preguntamos cómo debo vestirme para esta ocasión, estamos dando por hecho que hay una forma adecuada de hacer las cosas y formas que no son adecuadas. Cuando vamos a una boda, un funeral o un acto social porque tenemos que ir y no porque queremos ir. Cuando seguimos roles establecidos, como soy la madre, es normal que yo primero me ocupe de los niños, o como yo soy el padre, es normal que yo me encargue de las tareas pesadas, por ejemplo, es decir, obedecer a los atributos que van con ciertos roles. Seguir normas en casa cuando no te sirven, por ejemplo, yo entiendo que las familias deben comer todas juntas. Todos los miembros de la familia tienen que comer todos juntos, cuando quizá los horarios de los padres o de las actividades hacen que eso es imposible o complicado de llevar a cabo y nadie disfruta haciéndolo. Y a veces comen juntos, pero al final no hablan, están estresados porque no les va a dar tiempo a realizar sus quehaceres diarios. Claro, porque estamos forzando una situación que no está funcionando de manera natural, entonces eso tampoco es muy útil, ¿no? O sacarte un diploma solo porque te preocupa lo que se va a pensar de ti y tú entiendes que en tu familia tienes que tener un diploma y te vas a sacar un diploma para tener uno, para sentir que estás obedeciendo a la tradición familiar, ¿no? Como siempre tenemos beneficios en mantener los debería, aunque no sean perjudiciales. Algunos de ellos muy sencillos, pues cuando obedezco a mis debería soy un buen chico, una buena chica, me puedo dar palmadita, porque me siento bien porque estoy haciendo lo que es correcto. Entonces estoy recordando a nivel anímico cuando me estaban felicitando cuando era niño, cuando hacía las cosas bien. Es como una forma de sentirme seguro. También cuando obedezco a mis debería, pues no tengo margen de libertad. Entonces, como no tengo margen de libertad, no me arriesgo a mucho. Es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? No salgo de mi zona de confort porque obedezco las normas habituales. Lo que comentábamos la semana pasada. Exacto. También me permite influir sobre otras personas porque les saco el gran deberías hacer esto y entonces se sienten quizás obligados a hacerlo y lo hacen. Me permite a veces, pues, tener influencia sobre los demás, por ejemplo. Obviamente te sientes integrado en un grupo donde todo el mundo sigue esas normas y tú también, pues eres uno más. Y a veces necesitamos formar parte de una comunidad, ¿no? Aún así vamos a dar algunas estrategias para terminar, para que tengan la opción de hacer ese cambio si lo desean. Lo primero obviamente es cuestionar los deberías que distingues en tu vida, ¿no? Cuando te das cuenta de un debería, apúntalo y al final del día pregúntate, oye, ¿yo realmente creo en esto? ¿O de dónde me viene esto? ¿Es mío? ¿No es mío? ¿Es de mis padres? ¿De la sociedad en general? ¿De dónde me sale? Y preguntarte si quieres seguir con todos ellos. Si algunos te parecen ridículos, por ejemplo, pues eso, voy a una boda de día y me apetece ponerme algo largo, y eso no se hace, pero a mí me da igual porque me apetece hacerlo, pues si te parecen ridículos algunos de tus deberías, plantea una nueva forma de reaccionar, inventa tu nueva conducta con respecto a esa situación. Puedes incluso tú misma empezar a crear tradiciones. Pues a partir de mañana decido que en mi casa las cosas se pueden hacer así y invento algo nuevo, ¿no? Para crear un nuevo marco. También puedes apuntar en un diario todas las veces a lo largo del día que has sentido, que has dejado que el exterior tome la decisión por ti, una persona, una circunstancia, y después pensar un poco, oye, ¿qué hubiese podido hacer para yo retomar el control de esa situación? Por ejemplo, no sé, esta mañana fui a trabajar y mi jefe estaba de mal humor y me echó una bronca y dejé que eso me afectara, por lo que estuve de mal humor toda la mañana. Pues por la noche me doy cuenta de eso, ¿no? Y digo, ¿qué hubiese podido hacer yo para no dejarme afectar? Bueno, pues ser empática. El jefe está de mal humor, porque le está pasando esto y lo otro, porque no sabe cómo pagarnos, porque no sé qué, entonces en realidad no tiene nada que ver conmigo, entonces no me dejo afectar, por ejemplo, ¿no?
Muy interesante, sobre todo las estrategias, ¿no? De ver Claro, es cómo que te pueden afectar el debería y evitarlo, sobre todo. evitarlo, exactamente. También podemos, pues, rechazar los roles, es decir, dejar de, si soy la novia, tengo que actuar de esta manera, si soy la madre, tengo que actuar de esta manera, si soy la trabajadora, tengo que actuar de esta manera. O sea, tú eres quien eres en tu esencia, luego el resto elige lo que te apetezca cuando te apetezca. No tenemos que seguir cosas tan rígidas, ¿no? Y también es importante que juegues un poco a ver en los demás tu propio comportamiento. Es decir, cuando tú ves que otra persona está culpando a alguien o está justamente haciendo hecho, ¿no? Echando balones fuera, puedes decírselo. Porque el hecho de que tú lo veas en él hará que poco a poco lo veas en ti también. Obviamente no se lo vamos a decir para darle una lección, se lo vamos a decir de forma agradable, simplemente para nosotros decir a nuestro propio inconsciente, cuidado, esto es lo que yo también estoy haciendo. Entonces, cuando alguien echa una culpa, decirle, oye, ¿realmente fulanita tiene culpa de esto? ¿No crees que es algo que tú podrías hacer para solventar la situación? Yo sé que echar las culpas puede sentarnos bien y por otro lado no cambia nada. Si tú cogieras ahora 20 minutos para echar todas las culpas del mundo mundial a la gente, pues soy pequeña porque mis genes son así, así, por culpa de papá y mamá. Soy infeliz porque mi novio me ha dejado. Soy no sé qué. Al final no cambiará nada tu situación. No, no te sentirás mejor ni habrás encontrado ninguna solución, porque la culpa realmente es estéril. Y seguiría Así. ahí, o sea que no tiene Exacto, sentido. la situación no cambia por echar una culpa. No solamente no es real, sino que además no cambia por hacerlo, ¿vale? Así que para concluir, puedo decir que lo que quisiéramos es que tú fueras el propio juez de tus actos, diciendo dentro de juez, no quién te va a sentenciar lo que está bien y lo que está mal, sino simplemente quién va a interpretar lo que es acertado para ti o no, ¿vale? Y queremos que tú elijas el camino que tú quieras para tu propia felicidad y que no te preocupe tanto lo que piensan los demás de ese camino que tú has elegido, ¿no? Es ser más libre. Pues intentaremos salir, liberarnos de esos convencionalismos y también conseguir la máxima flexibilidad, que al fin y al cabo es lo que más nos ayuda en esas situaciones de saber qué elegimos, qué no elegimos y huir sobre todo del debería. Además, llevaremos a cabo esas estrategias y te comentaremos la semana que viene Eso espero. qué tal ha ido. Muchísimas gracias, Ambogón. A ti, Y Miriam. muy buena semana. Gracias. Hasta el martes. Hasta luego. Pasa